Pues vamos a comenzar. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de numerología tántrica. En lo personal es un tema que a mí me gusta mucho, me apasiona y yo les puedo decir que es la base de mi terapia holística. Inmediatamente cuando llega mi paciente, mi consultante, aquí a Aloha, lo primero que les pedimos es su nombre completo y después su fecha de nacimiento. Y en base a la fecha de nacimiento yo le hago lo que se llama pentagrama numerológico para entender la personalidad de esta persona. Entonces, vamos a ir viendo hoy qué es la numerología tántrica y además cómo la podemos utilizar, cómo podemos hacer de la numerología una herramienta para poder entender primero mi personalidad, mi propia personalidad, por qué soy como soy. Segundo, la personalidad de mi familia directa. Probablemente tengo un hijo con quien siempre estoy chocando o con quien soy muy afín o mamá, papá, hermanos, etcétera. Entonces, el entender la numerología de cada una de las personas nos va a hacer comprender el por qué somos como somos y por qué nos comportamos de la manera que nos comportamos. ¿Y esto qué va a qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar en cierto momento a ser más misericordiosos y condescendientes con las personas, a entender que su alma es así y que no vamos a poder cambiarlo, y entonces vamos a vivir con un poco más de tranquilidad, porque qué frustrante es querer que los demás se comporten como yo deseo que se comporten, ¿vale? Entonces, les voy a ir pasando unas diapositivas para que ustedes vayan siguiendo toda esta cuestión de la introducción hacia la numerología tántrica. La numerología tántrica también es conocida como numerología evolutiva. Y eso es justo a lo que nos invita esta numerología, a evolucionar de conciencia, a mejorar en todos los aspectos. Entonces, eso es lo interesante de esta numerología. Entonces, vamos a empezar para que si tienen dudas, las vayan sacando como vayan saliendo. No vamos a esperarnos hasta que avancemos. Por favor, si tienen alguna duda, luego levantan su manita para que podamos eliminar esa duda en lo que más podamos, ¿vale? Entonces, vamos a entender una cosa como base principal. En todas estas cuestiones holísticas se dice que el lenguaje de Dios es matemático. Ya se los había comentado en la introducción de números de Grabovoi, y es que claramente el universo se hizo con patrones matemáticos, y hablar siempre en cuestiones matemáticas nos va a dar un atajo. Entonces, si el lenguaje de Dios es matemático, vamos a ir entendiendo que nos hizo a nosotros también bajo los mismos patrones matemáticos. Y los números son eso, un molde de comportamiento, un modo de venir a este mundo, un sello de nuestra alma, ¿vale? Vamos a ir viendo que la historia de los números es maravillosa, es increíble, es apasionante. Y los primeros registros de números que existen de la humanidad datan de 5,000 años antes de Cristo, desde las antiguas civilizaciones en Mesopotamia, y después se dice que los sumerios fueron los primeros en dejar un registro
escrito de los números. Y hay que entender desde dónde viene esta cuestión de los números. A diferencia de otras técnicas, los números son sumamente antiguos y en el caso de la numerología tántrica, para mí es de las más antiguas. El uso de los números, o los primeros que dejaron constancia de números escritos, fueron los babilonios. Y aquí les presentamos un ejemplo de números babilonios. Estos se hacían en tablillas de arcilla y su lenguaje era conocido como cuneiforme, porque lo que hacían era una especie de cuña y la clavaban en la arcilla para formar sus símbolos. Fueron los primeros números que se han encontrado en los registros de la humanidad, los de los sumerios en Babilonia o los babilonios. Aquí también les pongo diferentes números para que vean que todas las civilizaciones desarrollaron su propio sistema de números y son sumamente antiguos. Después de los babilonios aparecieron los números egipcios, posteriormente los chinos, después los griegos y más recientemente los romanos. Hasta después de 1000 años después de Cristo llegaron los números hindúes, que son los que aparecen en esta tablilla. Ahora, así fue la evolución de los números. Antes, casi 1000 años antes de Cristo, así se escribían los números. Poco a poco fueron evolucionando conforme fueron pasando los años hasta llegar al siglo XVI, que es como nosotros los conocemos, ¿vale? Y bueno, aquí les puse, en esta diapositiva, les puse los números mayas, porque aunque son mucho más recientes que los egipcios, chinos y demás, aportan algo diferente a todos los demás. Si se dan cuenta, aquí había del 1 al 9 solamente. No conocían el 0. Los mayas fueron los que metieron el 0 a toda esta cuestión matemática y gracias a eso cambió todo nuestro sistema numérico. Y la numerología tántrica me encanta a mí porque no solo maneja del 1 al 9 como patrón vibratorio, sino que también maneja el número 10. Eso es una gran diferencia y de verdad te lo marca muy bien como otro prototipo u otro molde de comportamiento, el número 10. Y ahorita que nos acerquemos, vamos a ir viendo cómo es que el número 10 hace totalmente la diferencia con otro tipo de numerologías. Existen diferentes tipos de numerologías. La más famosa puede ser la pitagórica, que Pitágoras vivió en Grecia entre 450 y 500 y cacho antes de Cristo, y fue la primera persona que le impuso a los números un patrón vibratorio, un molde de comportamiento. Incluso en la numerología pitagórica, su base es 9, es del 1 al 9, porque en ese tiempo pues no se conocían los números mayas y por lo tanto no existía el 0. Y Pitágoras trabajó sus patrones vibratorios del 1 al 9. Yo por mucho tiempo trabajé la numerología pitagórica o la conocí desde muy niña, alrededor de los 13, 14 años. Y según mis números en la numerología pitagórica, la mayoría de mis números coincidía en 1. Hasta que llego a la numerología tántrica, me doy cuenta que no soy 1, que soy 10 y que ese 0 cambia absolutamente todas las reglas del juego y me veo más identificada con el 10 que con el 1. Entonces,
por eso adopté la numerología tántrica como una de mis herramientas para entender las personalidades de nuestros consultantes aquí en Aloha. Otro tipo de numerología es la hebrea. En cuestión de la numerología hebrea, tal cual se llama la ciencia de la gematría. Es una cuestión sumamente compleja. Tienes que estudiar la cábala y los grandes cabalistas nos dicen que pueden pasarse toda la vida estudiando y aún así no logran comprender la cábala de todo. Viene por esta cuestión hebrea, estas costumbres judio-cristianas también, y principalmente esa numerología se basa en que cada una de las letras del alfabeto griego tiene un valor numérico y en base a ese valor numérico se determinan el significado y el valor de cada palabra. Luego viene una mucho más reciente que es la maya, y en la maya, pues como los mayas fueron expertos matemáticos, también determinaron que cada número tiene un molde de comportamiento específico, ¿vale? Estos son los principales tipos de numerología que existen y nos vamos a centrar en la primera, numerología tántrica o evolutiva, como también se le llama. ¿Qué es la numerología? Para empezar, vamos a ver qué es la numerología, porque pues muchas veces no sabemos ni qué es esto. La numerología se considera como una ciencia ancestral que nos ayuda a tener un amplio conocimiento primero de nosotros mismos, como les decía hace un rato. Es una herramienta que no solo nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, sino que a partir de ello podemos relacionarnos de mejor forma con los demás. El primer paso de esto es que es un camino de autoconocimiento y eso es lo que más me gusta de la numerología tántrica. Nos muestra cuáles pueden ser nuestros retos y cuáles son nuestras cualidades innatas y aprendemos a utilizar estas potencialidades para aprovecharlas en nuestra vida cotidiana. Les comento otra vez, Pitágoras fue el filósofo griego que le dio a cada número un patrón de vibración. Incluso lo denominó música de las esferas. Él fue el que convirtió las notas musicales en patrones numéricos. Mientras que su método de numerología afirmó que las palabras tienen un sonido que vibra en consonancia con la frecuencia de los números, como una faceta de la armonía del universo y las leyes de la naturaleza. Pitágoras creía que el universo debe ser visto como un todo armonioso, donde todo emite un sonido y una vibración. Los números que él utilizó fue del 1 al 9, y a estos números él les dio ciertas características específicas y que juntas van a hacerse una experiencia de vida. A diferencia de la numerología evolutiva, o más conocida como tántrica, proviene de la cultura Sikh de la India. Se dice que esta cultura es la tercera en importancia en la India y ellos hacían referencia a que entre los números y los cuerpos energéticos de cada persona los relacionaban para darles un molde de comportamiento. Ellos entendieron que cada símbolo numérico equivale a lo que ahora conocemos como un arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? Los arquetipos son moldes de ser, moldes de comportamiento, formas de ser y de presentarse en esta vida. Esa palabra es acuñada por Carl Gustav Jung, ¿vale? Y
él dice que hay ciertos moldes de comportamiento en toda la humanidad que repiten ciertas características. Es decir, Dios no hizo millones de formas de ser, solo hizo unas cuantas y en base a ellas todos repetimos alguna. Entonces, vamos a ver que la numerología evolutiva lo único que nos va a pedir para sacar esta información, lo que se llama el sello del alma o un retrato de tu alma, va a ser tu fecha de nacimiento. Solo vamos a utilizar nuestra fecha de nacimiento en esta numerología, lo cual también es otra de las cosas que me gustan, porque es sumamente fácil trabajar solo con esa cuestión. En el caso de la numerología pitagórica, lo que se hace es darle un valor a cada letra del alfabeto y luego convertir nuestro nombre a un valor numérico. Y entonces requiere mucho más trabajo, más concentración, más tiempo, etcétera. Y aquí yo creo que todos podemos tener muy a la mano nuestra fecha de nacimiento y no es algo complicado de hacer y de sacar. En la numerología evolutiva o tántrica vamos a ver y vamos a trabajar con lo que llamamos pentagrama numerológico. Y con el pentagrama numerológico, como su nombre lo indica, dice penta, 5. Solo vamos a partir de esos 5 elementos. El primero es el alma, el segundo es el karma, siguiente es el regalo de Dios o el regalo divino, el otro es el destino y el último se puede traducir a misión de vida, ¿vale? Entonces, por favor, tengan a la mano un papelito, una pluma, una libreta, donde puedan colocar su fecha de nacimiento, porque esto, entre más didáctico, más fácil les va a quedar claro cómo sacar su pentagrama numerológico, cuáles son los números que rigen su alma y van a entender que cada uno de esos números tiene un molde de comportamiento específico. Entonces, en base a eso, vamos a determinar por qué somos como somos y por qué nos relacionamos con quién nos relacionamos y cómo lo hacemos con cada persona. ¿Qué significa entender mi pentagrama numerológico? El primer punto, vamos a sacar el número del alma. ¿Y qué significa conocer mi número de alma? Cuando yo entienda mi número de alma, lo que voy a representar ahí es cómo soy en lo más privado, cómo soy internamente, cómo soy aunque los demás no estén y cómo, por ejemplo, yo lo asocio siempre a una frase de Alejandro Sanz de una de sus canciones. Yo digo que el número de alma es como somos cuando nadie nos ve, ¿vale? Ese es lo más privado, lo más profundo, lo más interior para nosotros. En la numerología tántrica también vamos a tener el número de karma, pero el número de karma no significa karma como castigo o como una cuestión negativa, como tenemos la connotación de esa palabra aquí en el occidente. Karma, el número de karma va a representar cómo nos relacionamos con los demás, cómo somos ante los demás, cómo nos ven ante los demás, cómo nos ven los demás, y además tiene mucho que ver con dos cuestiones, la profesional, material. Normalmente, mi profesión implica cómo me ven los demás, es el gran doctor fulanito de tal,
O el dinero también es una muestra de cómo me veo en la sociedad. Entonces, esos dos aspectos, dinero y profesión, van muy de la mano con mi número de karma. Después viene el regalo divino. El regalo divino, nosotros también le podemos decir el don. ¿Por qué? Porque va a ser una cuestión que siempre va a venir en forma positiva, porque es un regalo que Dios nos dio justamente para venir a trascender nuestra misión de vida. Siempre va a estar en positivo, nos va a representar una fuerza y lo podemos ver porque normalmente cuando hacemos uso de ese don, las cosas de alguna forma se nos facilitan, de alguna forma todo se nos da rápido y fácil cuando utilizamos ese don. Ese es el tercer aspecto, ¿vale? Siguiente aspecto es el destino. Y el destino representa toda esta cuestión de vidas pasadas que vengo arrastrando desde otras vidas y que de alguna forma tengo que trabajar aquí. Y el destino se nos va a presentar como esa materia que no hemos aprobado y que la venimos arrastrando una y otra vez y que nos dan otra oportunidad para aprobarla en esta vida. Y la vida o la misión de vida es aquello a lo que Dios nos mandó a trabajar, aquello que nuestra alma de alguna forma nos los va a estar pidiendo porque se vuelve una necesidad para ella, ¿vale? Entonces, vamos a ir entendiendo cómo sacamos nuestro pentagrama numerológico. Aquí lo tienen. Para empezar, sí se pueden dar cuenta que tienen signos. En la cuestión de alma aparece positivo y negativo. ¿Qué quiere decir? Que este aspecto lo puedo representar en mi vida de forma positiva o negativa, igual que karma. Sin embargo, don tiene solamente una polaridad. Como es un regalo de Dios, entonces siempre va a venir en positivo. Y vidas pasadas, como es una cuestión que yo no he aprobado y lo traigo arrastrando desde otras vidas, viene en negativo. La misión de vida la tenemos libre, no tiene un signo, porque ahí nosotros elegimos qué es y cómo queremos llevar a cabo esa misión, de manera positiva o de manera negativa. Entonces, ¿cómo saco mi número de alma? Para eso requiero que tengan su fecha de nacimiento a la mano, así como está aquí. Aquí les puse pues mi fecha de nacimiento, ¿no? Porque pues es la que más me gusta y la tengo súper clara antes que ninguna otra. Mi número de alma es representado por el día de nacimiento. En este caso, mi número de alma equivale a un 7, porque lo que vamos a hacer en la numerología es reducir todos los números a un solo dígito, excepto 10, 11, 22 y 33. Todos los demás números se van a reducir a un solo dígito. Por ejemplo, si soy del 16, debo de reducirlo a un dígito. 1 más 6 son 7. En mi caso, mi número de alma es 7. Luego sigue mi número de karma. El número de karma es representado por mi mes. Entonces, en este caso, como yo soy de enero, mi número de karma es 1. Todos los meses se van a reducir, excepto
El mes 11, que es noviembre, se queda como 11. El mes 10 también se queda como 10, que es octubre. Y en diciembre se queda como 3. Diciembre equivale a un 3, porque el 12 sí se debe de reducir y entonces es 1 más 2 es 3, ¿vale? Entonces, así se saca el número de alma y el número de karma. Luego, el don. El don vamos a tomar en cuenta los 2 últimos dígitos de nuestro año. En mi caso es 8 más 2, 10. Entonces se queda como 10. El destino es representado por mi año completo. Ahí no le puedo reducir. Entonces, ¿qué debo de hacer? Sumar 1982. 1 más 9, 10. Más 8, 18. Más 2, 20. 2 más 0 es igual a 2. En mi caso, el destino es 2. ¿Vale? ¿Y qué se hace para sacar mi misión de vida? Tenemos que sumar absolutamente todos los números de mi fecha de nacimiento. 1 más 6, más 1, más 9, más 10. 8, más 2, me da 28. Y tengo que reducirlo, ¿vale? 8 más 2 me da 10. 21. Vamos a esperar y a que ustedes saquen su pentagrama numerológico, por favor. Vamos a dar 2 minutitos para que todos tengan su pentagrama.